Vamos a volver. Y entonces, cada uno de estos te viene con una serie de criterios. Primero te dice que tiene que haber una alteración atencional. La alteración aparece en poco tiempo. Constituye un cambio respe- respecto a la atención y conciencia inicial. La alteración cognitiva adicional, déficit en la memoria, además debería tener déficit en alguno de estos otros procesos. Sí, presenta, magíster. Tienes tres criterios, ¿no? Te dice la alteración del criterio A y C no se explica mejor por otro trastorno cognitivo que se encuentran descritos más abajo, ¿no? Entonces aquí hay una serie de clasificaciones. Seguimos avanzando y aparece otro síndrome confusional y aparecen otros que llamamos trastornos neurocognitivos mayores y leves. Y te dice que un trastorno neurocognitivo mayor es lo que se conoce como demencia, ¿no? Para el DSM-5 ya no va a aparecer la palabra demencia, sino va a ser esto. Y ahí te dice que tiene que ver un declive cognitivo significativo. ¿Cómo vas a evaluar esto? Tengo algunas pruebas, magíster. Ya. ¿Y puedes mencionar esa prueba? Eh, sí, a ver, le comento que he podido ver de utilizar el test de las 7 mini-mentales. Ya este evalúa las funciones cognitivas como la memoria, la orientación, el lenguaje. Ok, muy bien. Después te dice, Es... adelante. No, magíster, está bien, siga. Te iba a decir que tenía otras opciones, pero no hay problema, después hablamos. Ok. Después te dice que para este cuadro tiene que haber un déficit cognitivo que interfiere en la autonomía. Significa que las personas ya necesitan de la ayuda de otra persona en cosas como, por ejemplo, comprar, viajar en transporte público, realizar llamadas telefónicas o cosas más básicas como vestirse, asearse, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a medir que la persona está perdiendo autonomía? Hay otro test igual, magíster. Ok, necesitas otra prueba. Sí, otra prueba. Es básicamente, a ver, ahora le digo el nombre, pero evalúa las actividades diarias si es que las puede realizar, ¿no? Excelente. Entonces, mira, para este trastorno te pide que evalúes procesos cognitivos y autonomía, ¿no? Esta es tu orientación. Además de esto, podrías evaluar su estado emocional con otra prueba, ¿no? Sí, Tú ya, justamente quería utilizar una escala de presión geriátrica, es un test que no, bueno, nos es útil obviamente para ver la presencia de síntomas depresivos, ¿no? En el contexto de la demencia incluso. excelente. Bien, entonces estás armando ya tu batería, ¿no? Entonces tú dices, ya tengo procesos cognitivos, ya tengo emoción, ya tengo autonomía, ¿no? Podrías, Sí, adelante. sí, y justamente para complementar, igual quería ver la escala de evaluación de la demencia de Blessed, se llama, ¿no? Que nos ayuda a saber la severidad de la demencia, ¿no? En múltiples áreas, y creo que con eso ya complemento todo. Excelente. Como puedes ver, además de eso hay una serie de opciones que te dan que una demencia podría deberse por problemas por enfermedad de Alzheimer, por demencia frontotemporal, por cuerpos de Lewis, vascular, traumatismo craneoencefálico, por infección de VIH, ¿no? Entonces tienes otras opciones. Antes de una demencia ocurre otro trastorno, ¿no? Que es un continuo, ¿sí? Que este pasa a la demencia. Ese otro se llama deterioro cognitivo leve, pero para el DSM-5 se llama
trastorno neurocognitivo leve, ¿no? Y en esta te dice que tiene que haber una evidencia del declive cognitivo, ¿no? Pero también te dice que ese declive cognitivo no debe interferir en su independencia. ¿Qué pasa si la persona que tú evalúas tiene un declive cognitivo, pero aún sigue siendo independiente? Eso significa que la persona no tiene demencia, pero sí tiene, ¿qué se llama? Trastorno neurocognitivo leve. O deterioro cognitivo leve, que vas a encontrar con ese nombre. Y ese deterioro cognitivo puede estar relacionado con alguna de estas, pero bueno, entrar en esto es algo bastante fino y complejo. Pero el hecho de que tú puedas identificar si la persona tiene un deterioro o tiene una demencia o es una persona que está funcionando con normalidad ya es bastante para tu evaluación. Entonces, cuando revisas este material, te das cuenta de que hay aspectos que tienes que cubrir con las pruebas y que otra información también la podrías obtener a través de la entrevista, ¿no? Y vas a basar tus criterios en esta evidencia que tenemos o en esta guía que nos sirve para el diagnóstico de trastornos mentales. ¿Es- ¿Está más claro, estimado Andrés? Sí, magíster. Sí, está bien. Ok. ¿Con quién más revisamos? ¿Quién más tiene otra propuesta? Magíster, tal vez con el mío, porque es que, como dijo claramente, en el DSM no muestra qué tipos de test puedo usar, Sí, pero a lo mejor me puede ayudar usted. ya. Con depresión, ¿no? Mm, Ok. sí, para poder Trastornos un diagnóstico. depresivos. Nani, ¿quieres hablar? Sí, el mío también es depresivo. Entonces también puedo basarme en eso. ¿No ve, magister? Lo que Claro que ahorita sí. va a hablar. Gracias, gracias. Pueden participar entonces. Bien, tenemos para comenzar trastornos depresivos. Significa que tenemos diferentes tipos de depresión. El hecho de que identifiques que ya es depresión es importante, pero es más importante aún que definas qué tipo de depresión tenemos. Este trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo es característico en depresión en adolescentes, que está relacionado con accesos de cólera graves, recurrentes, que se manifiestan verbalmente, con comportamientos de agresividad hacia otras personas, cuya intensidad o duración son desproporcionados a la situación que los provoca. Son personas que estallan de ira, ¿no? Los accesos de cólera no concuerdan con el grado de desarrollo, ¿no? Es decir, a pesar de que tendrían que tener las capacidades para controlar, no se controlan. Generalmente las personas presentan este estado de 3 o más veces a la semana, ¿no? Y bueno, es una lista bastante larga. El criterio A y D estarían presentes durante 12 o más meses, ¿no? Las personas que tienen cólera alguna vez no pueden ser diagnosticadas con esta. Tendrían que tener este estado de manera frecuente los últimos 12 meses, ¿no? Los criterios, Disculpe, Magíster. ¿sí? Yo estaba viendo más bien el trastorno depresivo debido a otra afección médica que pone ahí. No sé si está bien porque eh, no sé si puede influir también el que esté tomando medicación y no quiera, debido a, no sé si le comenté, ¿no? Que le amputaron el piecito, pero ya pasó tiempo, ya está bien, o sea, pero se le ve bastante deprimido, no quiere saber de nada, no quiere salir, no quiere hablar mucho, entonces eh, pienso que es también a esa afección, ¿no?
Ya. Bueno, les sigo comentando, después volvemos a eso. ¿Está Ok. bien? Bueno, para otro trastorno depresivo mayor tiene que tener 5 o más de los siguientes síntomas, ¿no? Pérdida del ánimo casi todos los días, disminución importante del interés o placer de cosas que antes sí le gustaban casi todos los días, pérdida importante de peso sin hacer dieta, ¿no? Maite dice que el 5% del peso corporal, insomnio, no poder dormir, o al contrario, hipersomnolencia, dormir todos los días, casi todo el día, disminución de la capacidad para pensar y concentrarse. Entonces, de estos síntomas hay varios test que formulan o le preguntan al paciente de una manera diferente a la que está escrita aquí, pero con el mismo sentido. Entonces, tenemos bastantes pruebas que miden todos estos criterios. El criterio B dice, los síntomas causan malestar clínicamente significativos y deterioro en lo social, laboral o más áreas importantes. Es decir, además de tener todo esto, tienes que tener alguna evidencia que puedes obtener por entrevista o alguna otra prueba que mida que la persona, a raíz de estos síntomas, está alterando su entorno social o laboral. Con esto, ¿con qué instrumento medirías esto? ¿Cómo puedes medir el malestar y la alteración de sus actividades laborales? Si no se te ocurre algo ahora, puedes pensarlo, meditarlo, pero la mayoría de las pruebas te van a medir esto, ¿no? Los síntomas. Pero algunas pruebas no incluyen preguntas relacionadas con cuánto se ha visto alterado su entorno. Otro criterio que tienes que tomar en cuenta es que el episodio no puede atribuirse a efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afectación médica, ¿sí? Si la persona está consumiendo medicamentos o drogas y esto crees que está afectando, no podría ser una depresión mayor. Si sigues revisando más abajo, te vas a dar cuenta que hay otro tipo de depresión, que es la depresión persistente o distímica. Y aquí encuentras otro tipo de síntomas. El estado de ánimo depresivo durante la mayor parte del tiempo, presente más días de los que está ausente. ¿Sí? Hay días que está bien y hay días que se pone muy mal. En niños y adolescentes, ese estado de ánimo puede estar, generalmente son irritables y por lo menos deben tener un año con estos síntomas. Presencia o duración de la depresión, de presencia durante la depresión de 2 o más de los siguientes síntomas. Poco apetito, insomnio, poca energía, baja autoestima, falta de concentración, sentimiento de desesperanza. Algunas pruebas te miden esto, ¿sí? Con una sola prueba. Puedes medir todos estos síntomas. Generalmente, los criterios para un trastorno depresivo mayor pueden estar continuamente presentes durante 2 años. Hay que tomar esto en cuenta. También que nunca haya habido un episodio maníaco, significa de mucha exaltación, ¿no? Una persona demasiado alegre, o que no haya cumplido otro tipo de trastorno. Entonces, algunas de estas cosas no se pueden medir con un test. De alguna manera tienes que tomar una entrevista, por lo que dentro de tus técnicas de evaluación tiene que estar la entrevista.
La alteración que esta persona presenta no tiene que estar relacionada con la esquizofrenia o un trastorno esquizoafectivo o un trastorno delirante, ¿no? Que están relacionados con más cuadros psiquiátricos o un trastorno psicótico. Entonces, estas personas no tendrían que haber tenido alucinaciones para ser considerados dentro de este cuadro. Entonces, ¿cómo evalúas esto? ¿Hay alguna prueba que puedes tomar o lo vas a usar con la entrevista? Otra vez te dicen que este trastorno no está relacionado con el consumo de drogas, medicamentos o alguna afectación médica como el hipotiroidismo, que también puede mostrar este tipo de alteraciones. Hay un trastorno disfórico premenstrual. Hay un trastorno depresivo inducido por sustancia o medicamento. Bueno, te dice otra vez que hay un estado de alteración del estado de ánimo. Existen pruebas a partir de historia clínica, ¿no? Entonces tienes evidencia médica. Una de estas está relacionada con el consumo de sustancias como la droga o unas sustancias médicas, como por ejemplo medicamentos, medicinas. Y esto tiene que estar más relacionado con la alteración física que tiene que por los otros dos trastornos que ya hemos revisado, los dos, ¿no? Que ya hemos explicado. Bueno, entonces quizás el tuyo se adapte mejor a eso, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que este último cuadro está muy relacionado más con el consumo de sustancias que por la pérdida. Se debe entender que la depresión es sobre todo la pérdida. Se da a raíz de que perdemos algo, un familiar, mm, un bien, una oportunidad, ¿ok? ¿Tú cuál sugerías? Majito, en realidad sería el primero porque sí, también se va relacionado con la pérdida. Ya en el COVID falleció su esposa, entonces también eso le afectó bastante. Ya Yo tenía pienso, ¿no? depresión. Sí, tenía bastante depresión, pero salió de la depresión, pero otra vez está como que, esas son historias que luego ya, en principio estaba peor, estaba bien deprimido, entonces yo hablé con esta persona y traté de que salga, ¿no? De esa depresión, hablé bastante y empezó a escribir un libro, ¿ya? Le di varias pautas así para que pueda salir de esto, entonces empezó a escribir un libro y al final terminó de escribir un libro muy cortito de lo que había pasado en su pueblo y todo eso. Entonces terminó el libro y volvió otra vez a empezar, pero esta vez ya todo el tiempo muestra que no quiere salir, no quiere hablar, no quiere saber mucho de, del exterior, ¿no? Entonces muestra un poco tal vez eh, está deprimido, ¿no? Entonces yo pienso que tiene depresión. Bien. No La prueba quiere, que vayas a elegir, la prueba que vayas a elegir, tienes que asegurarte de que cumpla con todos estos criterios, ¿no? En la prueba se evalúa el sueño, sí. En la prueba se evalúa la agitación, el cansancio, sí, ¿no? Se evalúa la pérdida de energía, los sentimientos de inutilidad y culpa. Por ejemplo, sí, sí, Majita. Eso estaba viendo, que siempre siente culpa de todo, que menciona por mi culpa y además tiene mucho sueño, no sale de su cuarto, entonces ha perdido ese ánimo de querer hacer algo, más que todo, ¿no? De querer
hablar o querer estar con alguien o hacer alguna cosa, actividad. Ahora, no te olvides que esto tiene que afectar su vida social, laboral u otras esferas de su vida, ¿no? Entonces, si bien ya tienes claro los síntomas que está presentando, es importante que apliques una prueba. Además, esa prueba te va a informar lo que él percibe de sí mismo, ¿no? Qué tan grave está sintiendo su situación, cómo él lo está experimentando. La prueba es de alguna manera te va a dar una medida, un número, que después, si aplicas la misma prueba después de un tratamiento, debería cambiar. No te olvides que después existe otro tipo de depresión donde, por ejemplo, en la distímica, te piden que evalúes falta de concentración, ¿no? Y esta no mide ninguna prueba subjetiva. Vas a necesitar, por ejemplo, en este caso, aplicar una prueba como la que está manejando Andrés, ¿no? Una cognitiva, donde puedas medir si las personas están funcionando bien. Entonces hay que comparar estos síntomas con los que hay arriba. Si bien tienes ya una idea de lo que podría estar pasando, tienes que manejar otras hipótesis y descartarlas. Tienes que descartarlas. Es conveniente que revises todas, construyas una prueba, apliques y descartes aquellas cosas que no están, de tal forma que te quedes segura con lo que piensas que la persona podría estar experimentando. Ok, estaba viendo también una escala, Magister, no sé si puedo usarlo, una escala de depresión, Claro, solo que es psiquiátrica. Y claro. la heteroaplicada de Hamilton. ¿Esa? Puedes aplicar. Sí, Y la estaba de viendo esa y también. Todo instrumento tiene su valor, tiene su contribución. Ningún psicólogo te va a decir, no apliques ese instrumento, ¿no? Es muy difícil. Nomás no te olvides que el instrumento que apliques tienes que conocerlo bien. Además que si es de las teorías que tú estás manejando, vas a poder interpretar bien los resultados. Te va a salir un número. Generalmente todas las pruebas te van a botar un número. No es suficiente con que pongas que tiene 7, 10 o 20, sino tienes que explicar por qué tiene ese número, a qué se debe, ¿no? Entonces es importante que cuando escoges un instrumento, tú lo comprendas y sepas que lo puedes explicar, que el resultado te va a servir, ¿ok? Está bien, Magister. Bueno, y bueno, no sé si hay otras dudas sobre esto. Pues por mi lado no, Magister. Nani, Eh, o sea, un poco lo que se me complica es que solo encuentro esas dos pruebitas. Y acá nos dice tampoco qué pruebas utilizar, ¿no? Y ahorita no, solo estoy busque que te busque y solo, o sea, yo solo podría pensar en la de Beck, en la prueba de Beck y en la de escala heteroaplicada de Hamilton. No sé perfecto, cuál más. pero Ah, no necesitas muchas, ¿no? ay, Necesitas una, solo necesitas una que te permita saber algo sobre la persona con la que vos conoces bien. Porque si aplicas una prueba que no conoces bien, estás rompiendo las normas éticas. ujú, Y ay, bueno, no te olvides que una de las pruebas te pide que evalúes concentración, la distímica. ¿No? No es que tú vas a pensar, esta persona debe tener este trastorno y solo le voy a aplicar estas pruebas. Tienes que considerar que además de esa opción, podría tener otros trastornos.
no te olvides que existe un concepto que se llama comorbilidad, que por ahí también podría tener ansiedad, ¿no? Ajá, sí, Entonces, no tienes que olvidar que podrías aplicar otra prueba de ansiedad, ¿no? Mejor si tienes una prueba de ansiedad de Bett o Hamilton y aplicas una prueba de depresión de ese mismo autor. Entonces, de alguna manera hay una bien, coherencia, ¿no? Entonces, no tienes que olvidar que una persona podría presentar más de un trastorno, puede presentar dos, tres. Entonces, tienes que tener eso en mente, exacto, aplicar, sí, descartar, ¿no? Los médicos, sabes que te aplican unas pruebas de orina, de como 20 pruebas para que descarten, ¿no? Ah, usted está bien en esto, está bien en esto, está bien en esto, ¿no? Y así pueden decirte que hay muchas cosas que se han medido que están funcionando bien en vos. Entonces, si bien tienes la idea de que es un trastorno depresivo y que quizás puedas identificar cuál trastorno depresivo es, podría tener algo más. Entonces, las baterías que ustedes diseñen tienen que permitir evaluar una amplia cantidad de hipótesis, descartar algunas y quedarte con las que tú consideres que explican mejor el problema. ay, perfecto, maestra, muchas gracias, gracias. Bien, entonces construye una prueba. No se olviden que el comportamiento humano está compuesto por tres elementos. Si bien tus pruebas van a medir el estado emocional, también deberían tomarse un tiempo para evaluar el estado cognitivo. Am, También podrían considerar una prueba para medir algunas alteraciones de la conducta o la alteración de su entorno social, ¿no? Y si no encuentran pruebas, no te sientas frustrada. Tienes que optar por hacer entrevistas, ¿no? En las entrevistas vas a recuperar esa información. No todo es pruebas. La entrevista es una parte importante de nuestro trabajo. Bien. A la vuelta, que vamos a tener en un momento más, ya es nuestra segunda, bueno, como es, creo que ya es nuestra tercera vez o cuarta, ya no recuerdo, vamos a trabajar sobre las técnicas proyectivas, que son otros instrumentos que están muy orientados a la evaluación de la personalidad desde el enfoque psicoanalítico. Si ustedes lo consideran, pueden aplicar o no, pero bueno, como es contenido de nuestra asignatura, la vamos a analizar. Ya mañana vamos a ver las normas éticas, la evaluación en línea, ¿no? Les voy a mostrar los protocolos que se han construido. Si alguno tuviera, ¿no?, la posibilidad de mañana aplicar sus pruebas y redactar alguna parte del documento, me consulta. ¿Está bien? Podemos revisar algo, ya que después de mañana nos vamos a dar un plazo para presentar este informe, ¿no? Es decir, vas a tener más días para hacerlo y lo vas a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Dudas? No, magíster. No, magister, está muy bien. Bueno, entonces, Yo tampoco, maestra, gracias, todo bien, todo bien.